¿Qué tal amigos? Te saluda Edelvidadón Soldevilla, yo internista, y en esta oportunidad te traigo otro capítulo más sobre medicina. Acompáñame. Tratamiento de las enfermedades infecciosas de la Organización Panamericana de la Salud del año 2022. Y habíamos dicho que hay dos formas de dar tratamiento en los pacientes, una de ellas en forma empírica y otro aislando o identificando el germen. Acá nos dicen que debiera ser ideal aislar el germen o agente etiológico, pero ya sabemos que no siempre es posible, ya hemos comentado esto, y pese a ello debe ser una regla su identificación, más aún teniendo en cuenta que el paciente podría estar teniendo una infección hospitalaria o una infección comunitaria grave. ¿Qué tendríamos que hacer en estas circunstancias para que nosotros podamos identificar el agente etiológico? Los cultivos van a ayudar tremendamente. Eso se debe tener siempre en cuenta. Y hablando de cultivos, la interpretación del laboratorio siempre se debe establecer bajo un contexto importante y clínico. Eso es siempre una regla, una norma, teniendo en cuenta el cuadro clínico. Eso es importante. Y los hallazgos podrían deberse a otras circunstancias que no sean infecciosas. ¿Cuál es? A colonización o contaminación de la muestra. Entonces, la interpretación del laboratorio, como por ejemplo un cultivo, la identificación de algún germen, como por ejemplo en la microscopía óptica, se debe tener y evaluar con pinzas. ¿Por qué? Porque el contexto clínico es importante. ¿Qué más nos dice esta guía? ¿Cuándo obviar identificar el agente etiológico? O sea, cuando no es necesario realizar una evaluación para llegar a establecer o identificar el agente etiológico. Cuando exista una infección causada por determinado microorganismo. O sea, sabemos que en esa infección va a estar sí o sí ese microorganismo. Más si el germen es sensible a determinado antibiótico. Entonces, cuando sepamos que tenemos el microorganismo y además sabemos qué antibiótico lo va a eliminar, no va a ser necesario identificar a este germen porque se asume que es aquel. Y ejemplo, en las infecciones de transmisión sexual, clínicamente, o sea, a través del cuadro clínico, se va a poder brindar antibiótico. ¿Por qué? Porque el antibiótico también es específico. A nivel de una neumonía, sabemos que casi todas las veces, la gran mayoría de las veces, el Streptococcus pneumoniae va a estar presente. Entonces, en estas circunstancias podríamos estar obviando identificar el agente etiológico. Asimismo, un paciente con una cistitis, de acuerdo al cuadro clínico, podemos estar llegando a ese diagnóstico y plantear un tratamiento sin estar pensando en identificar al agente etiológico. Esta guía asimismo nos comenta que no toda infección debo tratar con antibiótico. Esa es una norma y la debemos de tener en cuenta. Como ejemplo nos ponen algo que está establecido desde hace mucho tiempo. La bacteriuria asintomática
no se debe de tratar con antibióticos. El excepto es importante rescatar. ¿A quiénes sí debiéramos de tratar, ¿ya?, una bacteriuria asintomática? A las personas que están embarazadas o a aquellos pacientes que estén con un procedimiento urológico. Esas son dos condiciones para dar tratamiento en pacientes con bacteriuria asintomática. En los demás no es necesario. Ahora, ¿en qué otras circunstancias? En aquellos pacientes que tengan abscesos superficiales que pueden ser drenados. En aquellas circunstancias tampoco se debe dar, ¿ya?, antibiótico. Y en aquellos pacientes que cursen con diarrea sin sangre. Esto es importante. Muchas de las veces brindamos antibiótico a cualquier cuadro diarreico y estos no necesariamente se van a beneficiar con el tratamiento antibiótico. Bueno, y la fiebre sin infección tampoco se debiera de tratar con antibióticos. ¿Y cuáles simulan esta fiebre sin infección? Las flebitis químicas, por ejemplo, la tromboembolia pulmonar, las enfermedades autoinmunitarias, las pancreatitis, etc. O sea, la fiebre, si bien es cierto, es bastante característico de una infección, no toda fiebre es una infección que requiera tratamiento antibiótico. Y acá los ejemplos que los estamos mencionando. El diagnóstico presuntivo se debe de establecer en todos los pacientes. ¿Y en qué nos vamos a basar? En los datos clínicos ya extraídos de nuestro paciente, pero también en los datos epidemiológicos. ¿Para qué? Para que nosotros podamos definir si este paciente, de acuerdo a la evaluación, requiere o no un antibiótico. Para eso es el que me va a servir a hacer el correlato clínico. Y si requiere antibiótico, o sea, si requiere antibiótico, de acuerdo al contexto clínico y epidemiológico, debo de seleccionar el fármaco. Entonces, nos habíamos quedado en si justifica o no el uso de antibióticos. Si justifica el uso de antibiótico, entonces debo de seleccionar el fármaco. ¿Y en base a qué criterios debo de seleccionar el fármaco? En base a una información del personal de salud, si está bien informado o no, en base al estado general del paciente, teniendo en cuenta el sitio de infección, asimismo los datos epidemiológicos, las características del fármaco, biodisponibilidad, farmacocinética, farmacodinámica y el agente causal. Todas estas consideraciones se deben de tener en cuenta para seleccionar el fármaco. Y aún así, debemos de brindar como tratamiento empírico a un paciente el antibiótico, sí. Considerar, sin embargo, el agente infeccioso con mayor probabilidad. Esto es importante desde un punto de vista estadística y aquella que va a causar con mayor frecuencia la infección. Entonces, cuando yo inicie tratamiento antibiótico de forma empírica, me voy a basar en las cuestiones estadísticas que me dicen qué germen es el más prevalente. Muy bien amigos, eso es todo. Nos vemos el próximo vídeo. Muchas gracias.